nuevos ciclos económicos. Y esa es la clave, ¿no? Ciclos económicos. La 2 se denomina también la retroalimentación. En la 2 debes de saber el proceso económico. Y en el proceso económico tienes fases ordenadas: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. La inversión es un proceso de reinversión también. Se le llama también retroalimentación. Y ahí es la inversión, ¿no? La inversión. Fase del proceso económico en la cual se genera valor agregado, que es la producción. A la producción se le llama fase condicionante. Mientras más se produzca, más empleo genera, valor agregado. El valor agregado genera empleo. Y en la 3 es la producción, ¿no? La producción. En la pregunta 4, modelo económico donde el Estado asigna los recursos. En la 4 hay que recordar sistemas económicos. Sistemas económicos. Y tenemos, de sistemas económicos tenemos el autoritario, llamado también socialista, llamado también planificado. Aquí todas las decisiones las toma el Estado, ¿no? Todas las decisiones las toma el Estado. Tenemos el de libre mercado. En el libre mercado, todas las decisiones las toma la oferta y la demanda. Es decir, el sector privado. Y el mixto lo toman las decisiones el Estado más el sector privado, de manera más el sector privado. Entonces ahí la clave en la 4 va a ser autoritaria. 5. La falta de equilibrio económico en la sociedad moderna, entre ellas el desempleo, la recesión y la inflación que estudian la macroeconomía. Está aquí en la 1 de las 5, ¿no? Ahí está. Si yo quiero agregar algo más, macroeconomía. En macroeconomía está Keynes, ¿no? Keynes, que es el padre de la. Pregunta 6. También se le conoce a la microeconomía como la teoría, entonces en la 6 debo de poner microeconomía. La microeconomía se le llama también a los neoclásicos, lo plantearon. Llamados también marginalistas. Marginalistas, ¿no? La microeconomía se le conoce como la teoría de los precios relativos, de la elasticidad. Pregunta 7.
la relación verdadera en la ciencia. ¿No? Se refiere a inflación macro, el mercado micro, ciclos económicos macro, teoría del consumidor micro. Entonces ahí debo de poner, ahí es la C, pero hay que aplicar la definición de teoría económica. Y la teoría económica es aquella parte de la economía que plantea leyes, teorías y modelos. Plantea leyes, teorías, modelos e hipótesis. No te olvides que la teoría económica se divide en micro y macro. Micro y macro, ¿no? Entonces, en las 7 de la C. Corresponde a la economía positiva y objetiva. 8, entonces vamos recordando qué es la economía positiva. La economía positiva es aquella que narra los hechos tal cual se presentan, es decir, es objetiva, es científica, ¿no? Narra los hechos tal cual. Narra los hechos tal cual se presentan, ¿no? Narra los hechos tal cual se presentan en la teoría económica, ¿no? Tiene que ver con el fue, es y será. Esto incluye la economía positiva, la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva más la teoría económica. Entonces, ahí va a ser, ¿no? Sencillamente 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En la 9, la escasez nos empuja a decir que tenemos recursos limitados versus necesidades ilimitadas. ¿No? Versus necesidades ilimitadas. Eso es la escasez es propia de países ricos y pobres, todos lo tenemos. Los pobres porque quieren tener lo que no tienen, y los ricos porque quieren tener más de lo que tienen. Eso es la 9. La escasez 10. ¿Cuál de los siguientes hechos corresponden a la economía normativa? Entonces debo de recordar qué significa economía normativa. La economía normativa, a diferencia de la descriptiva o de la positiva, emite juicios de valor. ¿No? Juicios de valor. Tiene que ver con el debió, debe y debería ser. Debe y debería ser. Tiene también que es subjetiva. Y la economía normativa abraza a la política económica. A la política económica. Entonces en la 10 va a ser veto. En la siguiente pregunta de escuelas, no te olvides que el mercantilismo tiene postulados. El mercantilismo tiene como postulado navalismo, colonialismo, proteccionismo,
preciosos. Y ahí está el mercantilismo, ahí las bases del mercantilismo. Siguiente pregunta. Están hablando de Aristóteles, de Carlos Marx, de la mano invisible, del oficio detrás de todos. Entonces, ¿dónde vamos a aprovechar y nombrar a los pensadores griegos? Y en los pensadores griegos tengo ahí Xenofonte, Platón y Aristóteles. Y ellos especializaron en temas económicos. Y tengo también a los pensadores romanos, Catón, Barbón, Paladio, Corbuena y Cicerón. Ellos han planteado teorías de leyes y hablaron de agricultura. Ahí está. Entonces, ahí va a ser veto en la voz. 3 de las siguientes expresiones establezcan cuáles corresponden a la escuela keynesiana. Entonces me voy a dejar a los keynesianos. Los keynesianos hablan del gasto público, hablan de la política fiscal expansiva, hablan de la intervención activa y moderada del Estado. Y moderada del Estado. Los keynesianos hablan de la demanda real efectiva. Entonces, en esta pregunta la clave va a ser la fisiócratas. Con su famosa frase, dejar hacer, dejar pasar. Ahí está Francisco Kessler, Vicente de Burna. El oficio ¿no? La agricultura. La agricultura, que hablan también, que son los iniciadores de la ciencia económica. ¿Es cuándo te veía para que revuelves? Son los iniciadores de la ciencia económica. ¿No? Hablan de la teoría del producto neto. Pero sobre todo del trabajo obrero. En el sistema 4 va a ser solo uno. Solo uno. La 5, la escuela económica que establece que la empresa debe ser economía estatal. ¿No? Entonces está acá la 5. En la 1 mercantilista hablan de un Estado empresario. Pregunta 6. Entonces me toca desarrollar, ya sé que Adam Smith es clásico, pero tengo que recordar más cosas de Adam Smith. Y Adam Smith habla de las leyes del mercado. Habla de las leyes del mercado. Habla de la teoría de las ventajas absolutas en el comercio. ¿No? Que es el padre de la economía. Entonces ahí está la razón. 7. Si bien es cierto que Roma, acá está la 7. Roma tiene a Catón, Barbón, Paladio
Entonces, en la pregunta 8 va a ser Beto. En la 9, resulta que anotamos a los neoclásicos. Utilizaron la matemática y la estadística. Utilizaron la econometría. Hablan de la utilidad marginal. Entonces, en la 9 va a ser avión. 10. La escuela fisiógrata propone la generación de riqueza. Acá está en la 4. ¿No? Y ahí es avión. La ciencia económica atribuye el origen de las necesidades. La 1. El origen de las necesidades. ¿Cuál es el origen de las necesidades? ¿No? Las relaciones sociales de producción, que nos hace querer tener más. ¿No? Las relaciones sociales de producción. Pánfilo se ha dado cuenta que el deseo por pancracia decrece a la medida que satisface su necesidad. Esto corresponde a. Entonces, acá yo debo de rápidamente desarrollar características de las necesidades. Características de las necesidades. ¿Cuáles son las características? Concurrentes, se presentan al mismo tiempo. Satisfacer una necesidad implica satisfacer otra, complementarias. Satisfacer a diario la misma necesidad se hace costumbre, fijación. Cada vez que como un postre me voy hastiando, limitadas incapacidad, y esa es la clave. Limitadas incapacidad. Tengo sed, puedo tomar agua o jugos, sustitutas. Hoy me abrigo, verano, varía en intensidad. No, varía en intensidad. Cada vez tengo más necesidades limitadas ilimitadas en número. Y la lista es limitadas en capacidad. En la lista se presentará una noción que es un marginal de consumo. Yo sé que ahí es el pantalón, pero debo de diferenciar los bienes finales. Se utilizan para consumo. Es uso humano directo. O uso humano doméstico. Pero puede que yo compre pantalones para ir a vender a mi stand en el Virrey. Ahí es un bien de pantalón, ya es un bien de consumo, es un bien de capital. ¿No? Genera un nuevo ciclo productivo. Y ahí es el pantalón. Pregunta 4. ¿No? Necesidades secundarias. Dice, ¿cuál no es primaria? Y ahí tienes que anotar necesidades secundarias. En las necesidades secundarias tenemos educación, deporte, arte, recreación. Las secundarias se les llama sociales, se les llama generales. Entonces ahí la pregunta va a ser descubrir la clave. Son bienes o productos que requieren un comprobante, entonces ahí, porque tienen dueños, 5 características de los bienes económicos.
tienen dueño, no tienen precio, tienen valor de uso y valor de cambio. Esos son los bienes económicos. Los produce el hombre. Pregunta 6. ¿Es una característica innegable para considerar un bien como fungible? ¿No? Y ahí va a ser dado, pero hay que hacer la definición de bienes fungibles. ¿No? Dura una sola vez. Se desgastan en el primer uso, conforme se usan. Esos son los bienes fungibles. ¿No? Ahí es dado. 7. Los implementos deportivos. ¿No? Ahí son complementarios. Por ejemplo, pelota, zapatillas, tobilleras. ¿No? Son bienes complementarios o necesidades complementarias. Sin embargo, de los bienes complementarios dice, si aumenta el precio del bien A, disminuye la cantidad demandada del bien A y disminuye la demanda del bien B. Si disminuye el precio de A, aumenta la cantidad demandada de A y por tanto aumenta la demanda de B. Entonces en el 7 va a ser complementarios. 8. Son bienes que se producen en las empresas con la ayuda de intervención humana, además se caracterizan porque son escasos. La 8 está acá. Los bienes económicos están así. Los bienes económicos, ¿no? Entonces son los bienes económicos. 9 sale acá. Los bienes complementarios están a 7, ¿no? Por eso se le llama bienes de demanda conjunta. De demanda conjunta. Entonces, en la realidad son bienes complementarios. Y son bienes normales en una familia considerada de bajos ingresos. Entonces, en la 10 se le llama bienes normales. Los bienes normales son aquellos bienes que cuando aumenta el ingreso de las familias, aumenta el consumo y aumenta la demanda. Son aquellos bienes que si baja el ingreso de las familias, baja el consumo y baja la demanda. A eso se le llama bienes normales, ¿no? Y acá está por ejemplo la carne, la leche fina, ¿no? Y todo lo demás que no cumple. Entonces en la 10 va a ser casa. En la pregunta 1 de factores productivos, el salario real es el salario nominal sobre los precios. El que pierde valor en realidad es el dinero que está expresado sobre ese salario nominal. Y P, que son los precios. Y la clave es salario nominal. Salario nominal. Un carpintero requiere el uso de herramientas tales como serruchos, martillos y similares. Entonces, acá yo debo de hacer capital productivo. Y en el capital productivo debo de tener el fijo, que es la maquinaria, infraestructura y equipo para producir. Maquinaria y equipo. Y el circulante, que están los insumos y materias primas.
insumos y materias primas. Entonces ahí va a ser capital fijo. Capital fijo. En la pregunta 3, que sale de la 1, te dice: en Francia se está presentando una situación inflacionaria. Si se incrementa el salario en la misma proporción que la inflación, quiere decir que si los precios suben en 20% y el salario también sube 20%, 20 entre 20 va a ser 1. Por tanto, se va a mantener. Y ahí el salario real se mantiene. O se mantenga el salario real. 4. Cruz es un joven que tiene en la actualidad 18 años. Entonces, ahí lo entender en la 4 que la población total es la población en edad de trabajar más la población en edad de no trabajar. La población en edad de trabajar está la población económicamente activa, la PEA, y está la población económicamente inactiva, llamada también la población económicamente pasiva, llamada también la población económicamente no activa. ¿Quiénes están allí? Las amas de casa y tú, que eres estudiante. Y ahí la clave es población económicamente inactiva, población económicamente pasiva o población económicamente no activa. Ahí es la C. ¿No? La C. En la 5 hay que diferenciar, ahí es la luz solar es un recurso renovable, los vientos fuertes son fuerzas motrices, y ahí es la A, pero hay que definir qué es una fuerza motriz, ¿no? Las fuerzas motrices, ¿no? Son las fuerzas que encierra la naturaleza y que el hombre las pone a su servicio. Fuerzas naturales que el hombre aprovecha. Que el hombre aprovecha. Que está allí en las fuerzas motrices, la fuerza del viento para mover molinos, la fuerza del agua para mover, ¿no?, centrales hidroeléctricas, la energía solar, la energía atómica, la energía iónica y la fuerza de los animales. Entonces en la 5 va a ser, ¿no? Había 6, considerando que el costo de vida en Lima es mayor que en Trujillo, ¿no? Entonces el trabajador trujillano va a vivir cómodamente acá en Trujillo, a diferencia del Lima, ¿no? Entonces yo ahí nada más debo de entender en la 6 qué significa el costo de vida, ¿no? Implica, ¿no?, el costo de vivir día a día con necesidades. Esa es la 6. La 7 te dice: dentro del mercado de trabajo del Ministerio de la República, un contador, el ministro de la República y un contador ganan lo siguiente. Entonces, en la 7 debo de reportar las remuneraciones. Entonces, en las remuneraciones está, ¿no?, el salario o jornada, por jornada producida, por jornada laboral. Tengo el sueldo, llamado también a ver, lo reciben los trabajadores dependientes, que tienen un jefe. El honorario lo reciben los trabajadores independientes. El destajo, que por ahí hay preguntas, es por unidad producida.
las dietas que lo perciben los regidores. Entonces en las remuneraciones va a ser veto en las 7. En las 7 va a ser veto, ¿no? En la 8 te dice, para una empresa confeccionadora de ropa, la tela, los cierres y los botones son insumos, acá está la 8, en la 2. O circulante. Entonces ahí es capital circulante. 9 está acá en las 7, en las remuneraciones. Salario a destajo. Salario a destajo. 10 de las siguientes relaciones, ¿cuál es falso? ¿El salario real se mide en soles o en dólares? No. El salario real mide el poder de compra. ¿No? El salario real mide el poder de compra. Acá está la fórmula del salario real. Entonces acá pongo salario real mide el poder adquisitivo. Pregunta 1. Al mantenerse el precio de los demás factores constantes, que quiere decir, ¿no?, que el precio se mantiene constante, ceteris paribus. Constante, ceteris paribus. ¿Qué quiere decir entonces? Que la demanda se va a ir a la derecha o a la izquierda. A la derecha o a la izquierda, que es lo mismo que decir hacia abajo o hacia arriba. Igual sucede con la oferta. La oferta se va a ir a la derecha o a la izquierda hacia arriba y a la derecha hacia abajo, porque son opuestas. Entonces en la pregunta 1 está, no constituyen determinantes de la demanda. ¿No? Entonces en la 2 hay que corregir, los determinantes de la demanda son, está en función del precio, que en este caso es constante, el ingreso de las familias, el precio del bien complementario, el precio del bien sustituto, los gustos y preferencias, el número de habitantes, las expectativas futuras, la moda y la política económica. Entonces en la 2 va a ser, no constituye determinantes la tecnología y los costos de producción. Ahí hay que corregir solo 1 y 4. 1 y 4, ya 1 y 4. Dice, no constituye. No constituye. Ya en la 2 la cantidad demandada va a estar en función del precio. ¿No? Y de ahí que va a salir la ley de la demanda. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. La relación va a ser inversa. Y por eso tiene curva dependiente negativa. Entonces en la 2 va a ser 1 y 4, ¿no? 1 y 4. 3, en cambio la cantidad demandada, acá está, la 3 está aquí. Un cambio en la cantidad demandada está en función solo de los cambios en el precio, ¿no? Y ahí va a ser. Siguiente pregunta. Son enunciados de la demanda, ¿no? Entonces, en la pregunta 4 es coger la 2 más la 1 más la 3, ¿no? Y decir allí que ahí es en algo, ¿no? En la 5, cuando el precio de oferta es igual al precio de demanda, entonces hay precio de equilibrio. Y si esto ocasiona que la cantidad ofertada sea igual a la cantidad de equilibrio y esta es igual a la cantidad demandada, entonces no existe ni excedente ni escasez, ¿no? No hay escasez, tampoco excedente. Entonces en la pregunta 5 va a ser
decir, la oferta está en función del precio, si es cierto, de los costos de producción, de la tecnología, de las condiciones del clima, de la moda, de la publicidad. También va a ser en función del número de empresarios, de las expectativas y de la política económica, ¿no? Pero te está diciendo allí la ley de la oferta. Entonces acá la cantidad ofertada va a estar en función del precio. Entonces, en base a esto, tú vas a sacar que si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada, es decir, la hace positiva. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofertada, la hace negativa, la relación acá es directa. Entonces, en la pregunta 6 va a ser B. En la 7 sale de la 6 un desplazamiento, una variación de la oferta a la derecha o a la izquierda, que está acá, ¿no? La 7, ¿no? Es provocado por un desplazamiento de la oferta hacia la derecha o la izquierda, un aumento o disminución de los costos y las condiciones climatológicas sean favorables, 1, 3 y 4. Algunos bienes como la sal común de insulina, entonces me voy a 6 y digo la elasticidad. La elasticidad, precio de la demanda. Precio de la demanda. ¿No? Entonces, en la elasticidad, precio de la demanda va a ser, ¿no? Si es mayor a 1, es propia de bienes que tienen muchos sustitutos, ¿no? Y esos muchos sustitutos, ¿no? Son, por ejemplo, las gaseosas. Si el coeficiente es menor a 1, va a tener pocos sustitutos. Y esos pocos sustitutos son, por ejemplo, como el azúcar, ¿no? Como el azúcar. Luego tenemos igual a 0, ningún sustituto. Y ese ningún sustituto es la sal y la insulina. La sal y la insulina. Entonces ahí la clave va a ser igual a 0. Igual a 0. 9, cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, entonces en la 9, cuando la elasticidad es mayor a menos 1 en valores absolutos, si aumenta el precio del bien, disminuye el ingreso total del vendedor y disminuye el gasto total del consumidor. Si baja el precio, aumenta el ingreso total del vendedor y aumenta el gasto total del consumidor. ¿Por qué? Porque son bienes con muchos sustitutos. Ahí está. Entonces en la 9 va a ser B. 10. Dadas las siguientes proposiciones, ¿no? Dadas las siguientes proposiciones, en el primer enunciado hay que modificar, es decir, cuando la demanda es inelástica. Cuando la demanda es inelástica. Cuando la demanda es inelástica, y ahí todas son verdaderas. En una situación hipotética de equilibrio de mercado, un aumento de la oferta en la 11. Si hay un aumento de la oferta, eso quiere decir que la oferta va a ser mayor a la demanda. Por tanto, esto que va a provocar que exista una disminución de los precios, porque hay un aumento de la cantidad de equilibrio, porque hay un aumento de la cantidad ofertada. Entonces, a eso se le llama en la 11. En la 11 va a terminar siendo, entonces, el precio de equilibrio aumenta. En una situación hipotética de equilibrio, un aumento de la oferta que provoca, ¿no? Un aumento de la oferta provoca que el precio de equilibrio se reduzca y la cantidad de equilibrio aumente. Y en la 11 va a ser en A, ¿no? En A. El nivel de producción que maximiza el rendimiento medio del trabajador, ¿no? El
el nivel de producción que maximiza el rendimiento medio del trabajador. Entonces, pregunta 1 es el rendimiento promedio. El rendimiento promedio del trabajador es cuando el producto marginal corta al producto medio, es decir, cuando el producto marginal es igual al producto medio, y a eso se le llama el óptimo técnico. El óptimo técnico. ¿No? El óptimo técnico. Entonces ahí va a ser sencillamente cuando el producto marginal es igual al producto medio, 1B. 2, tenemos empresas. Tenemos las empresas intramarginales. Intramarginales son aquellas donde el ingreso total es mayor al costo total, es decir, hay beneficios positivos. Las marginales son aquellas empresas donde el ingreso total es igual al costo total y el beneficio es nulo. Y las extramarginales, que esa es la clave, son aquellas empresas donde el ingreso total es menor al costo total y el beneficio es negativo. Entonces, en la pregunta 2 va a ser extramarginales, ¿no? Toda sociedad civil, ahí en la 3, es una pregunta que se evalúa generalmente, ahí es 1, 2 y 4, ahí está. Ya, en la pregunta 4, las pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las CEDIPYMES, son aquellas pequeñas, medianas y microempresas que generan empleo con poca inversión. Generan empleo con poca inversión. Entonces ahí va a ser en la 4, va a ser nada. Cuando la empresa se constituye en 2 tipos de socios, en la 5 tenemos la sociedad en comandita. La sociedad en comandita. La sociedad en comandita es la única empresa que tiene 2 tipos de socios, ¿no? El socio comanditado y el socio comanditario. El comanditado es industrial, se le llama industrial, y al comanditario se le llama capitalista. Al comanditado se le llama solidario y al comanditario no solidario. Y ahí está la pregunta 5, entonces es la sociedad en comandita. La pregunta 6, que es la sociedad colectiva, lo correcto es, no, en la 6, sociedad colectiva. La sociedad colectiva generalmente son familiares y amigos cercanos. Familiares y amigos cercanos. La responsabilidad es solidaria e ilimitada. Solidaria e ilimitada, ya es la C. Si es una empresa tiene como fin generar riqueza, entonces en la 7 y en la 8 es lucrativo, ¿no? 7 y 8, fines de la empresa. Fines de la empresa. Los fines son mercantil, yo produzco para vender. Produzco para ganar, lucrativo. Y produzco y tengo empresa para generar empleo, fin social, y satisfacer las necesidades. Y ahí están los 3 fines. Y en la 7 y en la 8 es lucrativo. En la 9, o en la siguiente pregunta es, cuando el costo marginal es inferior, pregunta 1, cuando el costo marginal es inferior al ingreso marginal,
empresa debe de hacer solucionar algo, debe de aumentar la producción, ¿no? Aumentar la producción. Si el costo marginal es mayor al ingreso marginal, la empresa debe de disminuir la producción. Si el costo marginal es igual al costo marginal, a eso se le llama la maximización. Entonces en la pregunta 1 debe ser veto. 2. Costo que incurre una empresa cuando se eleva o baja el nivel de producción. La pregunta 2. Si aumenta Q, entonces va a aumentar el costo variable. Si disminuye la producción, entonces va a disminuir el costo variable. Ahí es el costo variable. Pregunta 3. Cuando una empresa opera en el largo plazo con costos marginales constantes, si los costos marginales son constantes, entonces el producto marginal también es constante. A eso se le llama economía de escala constante. Escala constante. Entonces en la pregunta 3 va a ser C. 4. Los costos a largo plazo de una empresa aumentan o disminuyen. Entonces en la 4 yo debo entender. En el corto plazo funciona la ley de rendimientos marginales. En el largo plazo funciona la ley de economías de escala. Y esa es la real. La economía de escala. Aparte que en el corto plazo existen factores fijos y factores variables o costos variables. En cambio, en el largo plazo solo existen variables. Ahí está tu primera parte. Tienes toda la teoría por pregunta. En 5 minutos de descanso y revisar cualquier factor de la producción de propiedad de la empresa, ¿no? Se denomina, ¿no?, los costos explícitos. Son parte del patrimonio de la empresa, no del dueño, sino de la empresa. Son parte del patrimonio, ¿no?, del patrimonio de la empresa. Se le llaman costos contables también. Costos contables. Entonces en la 5 es costo explícito. En la pregunta 6, antes de operar la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? 6, ¿no?, el costo variable asciende a una tasa creciente. Asciende a una tasa creciente. ¿No? Asciende a una tasa creciente. Y ahí es esto. Los costos de acuerdo al empleo de los factores propios o ajenos de la empresa, los propios, ¿no? Ahí es el costo implícito y explícito. Ahí es a mi orden, la 7. ¿No? Entonces yo debo de aprovechar en anotar qué significa el costo de oportunidad. ¿No? ¿Qué significa el costo de oportunidad? Si estás acá en clase, es porque has dejado de dormir en tu casa. Es la renuncia o el sacrificio. Renuncia o sacrificio, o lo que dejamos de hacer. Pregunta 8. En la medida que aumenta la producción, el costo fijo medio tiende, ¿no? Entonces en la 8 es esto. El costo fijo medio.
pocas empresas, pocos ofertantes, se le llama también mercado interdependiente. Predomina la publicidad y el marketing. Y ahí está es oligopolio. Constituye efectos de los monopolios, ¿no? Los monopolios, ¿no? El precio es mayor al ingreso medio, ¿no? Y esto igual al ingreso marginal. Precios altos, ¿no? Precios altos. No te olvides que en el caso del monopolio hay un solo vendedor, un solo ofertante que fija el precio. Si el monopolio fiscal es que cuando el Estado otorga el poder monopólico a terceros, ¿no? El monopolio a terceros. El monopolio público es cuando el Estado ejerce el monopolio, es el monopolio de la empresa. Y el monopolio natural es el monopolio propio por un tema de costos, ahorrar costos, ¿no? Y entonces el arroz va a ser, ¿no? Va a ser C, corresponde al oligopolio, acá está en la 1, ¿no? Ejemplos de oligopolio, las gaseosas, los bancos, ahí está. Entonces en la pregunta 3 va a ser nada, ¿no? 4. La curva de demanda de una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta, ¿cuál va a ser esta? Esa es la curva de demanda. El precio no varía, el coeficiente es infinito y es perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. Perdón. La curva de demanda de una empresa que opera en un mercado de competencia es perfectamente elástica. Perfectamente elástica. Estaba pensando en otra pregunta yo. Perfectamente elástica, ¿no? La demanda es horizontal. Horizontal. En el monopolio, ¿no? Nuevamente, en el monopolio, ¿no? En el monopolio, las empresas no pueden estar entrando y saliendo, porque es una sola, es una empresa es igual a una industria. Existencia de barreras a la entrada. No pueden entrar otras empresas a competir. Los consumidores están desorganizados. Y ahí va a ser sencillamente 3 y 5. 3 y 5. Perdón, me confundí, yo le digo la 5, ¿no? Esa es la 5. Ahí va a ser 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Situación monopólica donde dos o más monopolios se enfrentan por adueñarse del mercado. Es acá el oligopolio. La 6 está aquí, el oligopolio. 7. Los monopolios se asocian. Se le llama monopolio de coalición. Monopolio de coalición en la 7. 8. La banca privada. Acá están los bancos. Es ejemplo de oligopolio. La 8 está aquí. Una buena moneda, ¿no? Entonces voy a la pregunta. Buena moneda, ¿no? Para que no se confunda, dice F y F se da. Características de una buena moneda. Características de una buena moneda.
características de una buena moneda. Primero debe tener respaldo legal, respaldo del Estado a través del Banco Central. Debe tener para dar vuelto divisible o fraccionable. Divisible debe tener múltiplos y submúltiplos. Múltiplos y submúltiplos. Durable o durabilidad de materiales resistentes para que no se dañen. El sol de pan debe de pasarme siempre para un sol de pan, 4 panes por un sol. Estabilidad. Es decir, que mantenga poder adquisitivo. Y ahí está. ¿No? Y ahí está. Siguiente pregunta. En la que dice, toda moneda por lo general tiene un límite máximo. Entonces acá es características de la acuñación. Esta es ahí de las características de la moneda. Buena moneda, aquí es características de la acuñación. Ahí tenemos la soberanía monetaria. Nosotros hemos escogido el sol. Nadie nos tiene que decir por qué. El BCR produce billetes y monedas. Regalía monetaria. Regalía es lo mismo que decir señoriaje. Sigo. Voluta. Ley o título. Luego viene braceaje, es el sueldo que le pagamos a mi familia con billetes y monedas. Tipo. Y las monedas son perfectibles. Tolerancia, la clave es tolerancia. Tolerancia. No, tolerancia. La moneda hecha de plata con plomo, H. No, entonces acá se le llama voluta. En la voluta vas a encontrar la moneda de ley fuerte. La moneda de ley fuerte es la moneda de oro. La moneda de ley intermedia. La moneda de ley intermedia es de plata más un metal ordinario. Y la moneda de ley débil, que la usamos, que es solo de metal ordinario, se le llama también de vellón. Febre. Ahí está. Entonces en la H va a ser ley intermedia. En la 4 se ponga que la economía peruana está atravesando por situaciones de recesión. Entonces, 4, se nos presenta una recesión y el BCR debe intervenir porque es una pregunta del sistema monetario. ¿No? Me están diciendo, entonces la autoridad monetaria debe de intervenir. El Banco Central de Reserva debe de intervenir. Entonces, ¿qué debe de hacer para intervenir? Para reactivar la demanda agregada. Y la única forma de reactivar la demanda agregada es aplicando una disminución de la tasa de interés general, una disminución de la tasa de interés referencial, para poder así aumentar la liquidez. A eso se le llama política monetaria expansiva o heterodoxa, es lo mismo. La clave es heterodoxa. Heterodoxa. ¿No? Heterodoxa. La demanda de dinero depende, 5. La demanda de dinero está en función de positivamente de los precios, positivamente del nivel de actividad económica y negativamente de la tasa de interés. Entonces ahí es solo 4, negativamente de la tasa de interés. Pregunta 6, no es un requisito de una buena moneda. Acá está, la 6 está en la F. ¿No? Y ahí es factibilidad. Factibilidad. Son factores principales en el proceso de acuñación de una moneda. Está
Y ahí son todas. Ahí son todas. Siguiente pregunta 1 sobre el sistema financiero. El sistema financiero peruano es el sistema financiero directo, que está aquí, la Bolsa de Valores de Lima, la Sociedad Agente de Bolsa y el sistema, la Superintendencia de Mercados y Valores, más el sistema financiero indirecto. En el sistema financiero indirecto está el bancario y el no bancario. A ambos los supervisa la SBS. Al bancario y no bancario. El no bancario que está, las cajas municipales, las cooperativas de ahorro y crédito, las AFPs, las compañías de seguro, COFIDE y las EDIPYMES, las entidades de crédito de la pequeña y mediana empresa, las EDIPYMES. Entonces, ahí va a ser una pregunta 1 abierta. 2 es el precio del dinero, es el interés. 2, el interés o la tasa de interés. 3, según la estructura del sistema financiero, las cajas de ahorro están en el sistema financiero indirecto no bancario. Indirecto no bancario, ahí es en nada. Pregunta 4, todas salen de acá, 3 y 4. 3 y 4. ¿No? Según la estructura, las EDIPYMES están en el sistema financiero indirecto no bancario, 3 y 4 en nada. Pregunta 5, también salen aquí. Según la estructura del sistema financiero, la banca múltiple está acá, la 5. Está en el sistema financiero indirecto, bancario. Indirecto, bancario. Y la clave va a ser nada. ¿No? Nada. Transfiere recursos financieros de los agentes superavitarios a los agentes deficitarios. Acá está la 6, los bancos. ¿No? Los bancos. 7. El sistema financiero comprende, acá está el directo y el indirecto. ¿No? El crédito mediante el cual el BCR otorga dinero a los bancos, pues me voy a preguntar nuevamente 1 y te dice: el BCR tiene 4 operaciones. El encaje, que va a todos los bancos, la tasa de interés, la masa monetaria y el redescuento. Cuando estuvimos en pandemia, el BCR le prestó a los bancos de manera privada. El redescuento es aquella operación entre la cual el BCR le presta a los bancos. Y ahí es el redescuento. El redescuento. ¿Ya? El redescuento. 2. Es un documento de crédito que tiene como característica ser transferible. Entonces yo hago mi listado allí y digo transferibles. ¿Cuáles son transferibles? Entonces, los transferibles son la letra de cambio, el warrants, el vale, el cheque en algunos casos, las letras de cambio, las acciones y los bonos. Los no transferibles son los pagarés, esa es la clave. No transferible, el pagaré y el giro. Bien. 3. Dadas las siguientes afirmaciones, entonces en la 3 yo debo de entender la tasa de interés. Las tasas de interés que observamos son la tasa de interés activa, que es por los préstamos, la tasa de interés pasiva, que es por los depósitos, la tasa de interés compuesta,
que es capitalizable, no la simple. La tasa de interés real, que es la tasa de interés nominal, menos la inflación. Entonces en la 3 va a ser, ¿no? Casi. En la 4 yo voy a encontrar el crédito real, prendario, que tiene un brazo llamado ignoranticio, que es joyas, que ahí está. ¿No? Crédito real, prendario o ignoranticio, o el empeño de sortijas de oro. Las acciones de las 5, yo debo entender. Los bonos tienen renta fija. Las acciones, renta variable. Renta variable, ¿no? Renta variable. Entonces ahí es veto, ¿no? Ahí es veto. Seis, la orden de pago dirigida a un banco contra los fondos de una cuenta corriente. Entonces en la 6, debo entender, la cuenta corriente es lo mismo que decir depósito a la vista. Y el depósito a la vista solo se emite a través de cheques. Y ahí la clave es cheques. El crédito es importante porque permite, ¿no? El crédito es importante, 7. El crédito es importante porque permite aumentar el consumo, aumentar la inversión, aumentar la producción, ¿no? Y aumentar la tecnología financiera. Entonces en la 7 va a ser veto. En la 8, el spread bancario es la diferencia entre la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva. A eso se le llama margen de ganancia bancaria o margen bancario. El margen bancario. 9, el incentivo para adquirir una propiedad, ¿no? 9, me aparece la SUNAT. SUNAT, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que le da el valor legal a las propiedades. ¿No? Que le da el valor legal a las propiedades. Y ahí se le llama, garantiza los derechos de propiedad para el desarrollo económico, ¿no? Para el desarrollo económico. Preguntados como los ingresos por impuestos del Estado son mayores que los gastos en las transferencias, entonces, cuando los ingresos que están compuestos por impuestos son mayores a los gastos que están compuestos del gasto propiamente dicho, más las transferencias, entonces hay un superávit fiscal. Superávit fiscal. Lo que la ley le llama el ahorro. El ahorro. Esa es la 10. No es la 2, ¿no? Ha generado así. El de la zona es la pregunta 9, ¿no? Y la 2 es la 2, ¿no? 3, el presupuesto público pasa por las siguientes secuencias. Entonces, yo ya sé que es la E, pero tengo que poner acá. El presupuesto general de la República lo elabora el Ministerio de Economía y Finanzas y lo aprueba el Congreso. Y lo sujeta a control la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República. Y esa es la vez. No, final. El Estado para garantizar las condiciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados. Entonces, 4, funciones del Estado en la economía. Funciones
del Estado en la economía. No, funciones del Estado en la economía. Función legislador gobernante. Función legislador gobernante. Función árbitro de la economía. Función de transferencia. Función de regulador del mercado. Esa función de regulación lo hace a través de INDECOPI, SUNAS y otros organismos reguladores. Entonces en la pregunta 4 va a ser 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. El Estado como árbitro en la economía, si acá, el árbitro en la economía se hace responsable por los daños que causan, sancionar a las personas por los daños que causan, el respeto a los contratos y el respeto a los derechos de propiedad. Entonces ahí es propiedad, contratos y daños. Propiedad, contratos y daños. 2, 3 y 4. ¿No? En la 6, ¿no? Es en la 5 está acá. En la 6 te dice, ¿no? Principios presupuestales. Eso es lo que está preguntando. Principios presupuestales. Principios presupuestales. ¿No? Entonces aquí es equilibrio, todo lo que se recauda se gasta. El presupuesto debe tener montos exactos, exactitud. El presupuesto debe ser preciso para ser entendido, precisión o claridad. El presupuesto debe de englobar a todos los organismos públicos, universalidad. Universalidad. Debe estar publicado en la página web, publicidad. El Congreso lo aprueba, exclusividad. Y ahí es universalidad en las 6. 7. Los organismos estatales, voy a la 7, tenemos los poderes clásicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los organismos constitucionales autónomos tenemos el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Además tenemos la OPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones. Y también tenemos la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Banco Central de Reserva. Entonces ahí en las 7, ¿no? Va a ser veto. Son principios del presupuesto, está acá la 8, en la 6, ¿no? Ahí es equilibrio, exactitud y publicidad, 1, 2 y 5. El saldo del presupuesto es, ¿no? La 9 está aquí en la 12, ¿no? Ahí está. Los ingresos menos el gasto y las transferencias. Se observa déficit fiscal, 10. Existe un déficit fiscal cuando los impuestos son menores que los gastos más las transferencias, ¿no? Los gastos y las transferencias, ¿no? Y las transferencias. Ahí está. No, perdón. Ahí es enano. Los impuestos son menores que los gastos y las transferencias. 11. Cuando el gobierno aplica una política fiscal expansiva. Entonces, me voy a la memoria y digo 11. La política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva que implica un aumento del gasto, un aumento de las inversiones
y una disminución de los impuestos. El excesivo gasto puede generar déficits, y la clave es déficit. Puede generar al Estado un déficit, no un déficit fiscal. En la 12 que dice que el gasto y las transferencias son 80. Aquí está, estos gastos y estos ingresos. Es 120 y 80. Y te dice que hay un saldo a favor de 50. Entonces, si acá es 200, acá debe de ser los ingresos 250. Y ahí el ingreso es 250. La última columna para acabar. La exportación mayor de la importación se le llama superávit comercial. Que si la exportación es menor a la importación se le llama déficit comercial. Entonces en la pregunta 13 va a ser, son características de la balanza comercial, ¿no? 93, 91, ¿no? De ese tema. Dice, también se le llama balanza de bienes o de mercancías, sí, bienes o mercancías. Registra los pagos, excedentes y cobros de venta de automóviles, vestimenta, sí. El saldo de la balanza comercial podría ser positivo si se llama superávit, sí. Si superávit es positivo y si es déficit es negativo. Ahí es 1, 2 y 3. 2. La balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente es la balanza comercial más la balanza de servicios más la balanza de renta de factores más la balanza de transferencias y donaciones. Esta es la balanza en cuenta corriente. Entonces, ahí es. Sobre la balanza en cuenta corriente se puede decir que se registra el ingreso y salida de divisas por el lado de aduanas, sí. Comprende aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa, sí. Ahí es 2 y 4. 2 y 4. Entonces, en la balanza de transferencias van a estar las donaciones. Está el envío de remesas también de los venezolanos a su país. En la balanza de renta de factores va a estar los salarios, las rentas por explotación minera, los intereses por colocaciones de capitales y las utilidades. Ahí está. ¿No? Entonces, en la 2 va a ser A. Con respecto a la balanza en cuenta financiera, 3. La balanza en cuenta financiera es la balanza de capitales, ¿no? La balanza de capitales de corto plazo, la balanza de inversiones en cartera, ¿a qué se le llama inversiones en cartera? ¿No? A las inversiones en cartera en proyectos productivos. La balanza de capitales de corto plazo, ¿no? Hay otra, la balanza de inversiones de corto plazo. Inversiones y capital en corto plazo. Son aquellos capitales que vienen y se van al país, se les llama especulativos. Así como son especulativos, también se les llama capitales volumínicos. Van y vienen. Capitales volumínicos. Entonces ahí va a ser, ¿no? Dado 1 y 3. Se tiene que en la economía de un país, en la 4, lo que tienes que hacer es esto: el PNB es el PBI más la retribución de los factores nacionales menos la retribución de los factores extranjeros. Te está diciendo que el PBI es 18.500, ahí está, 18.500, más lo que los peruanos producen en el extranjero, 2.500, menos lo que los extranjeros producen en el Perú, 3.100. Y eso lo único que tienes que hacer es allá, ¿no? Creo que sale de 17.900. En la 5 te dice,
En el Perú el tipo de cambio hoy es 3.3 y antes era 3.0. Diga usted en cuánto ha variado el tipo de cambio. ¿Cuánto sabe? Y ahí te lo dejo mencionar. 3.3 soles sobre 3 soles, todo menos 1%. Es un rubro importante de la cuenta financiera, ¿no? Realmente la cuenta financiera. Ahora, la balanza de pagos es la balanza en cuenta corriente, más la balanza en cuenta financiera, más la balanza del flujo de atrasos netos, más la balanza de errores y omisiones, más la balanza de financiamiento excepcional, ¿no? Ahora, la balanza de cuenta financiera, aquí están las inversiones, ¿no? Las inversiones de capital. Y ahí está, ¿no? Y ahí serían las inversiones en cartera. Las inversiones en cartera. Entonces, si lo podríamos acabar todo. Todo está bien resumido en la pizarra. Cada respuesta tiene su sustento.